Buenas noches. Finalizado el mes del niño, quedan más reflexiones que celebraciones. La situación de los menores en Colombia no difiere en nada a la que han soportado los infantes en Irak. En todos ellos, las cicatrices de la guerra son imborrables. Los niños de la guerra. Los niños de Irak son los niños de Alaska y son los niños de Colombia, son los niños del África. Son los niños que, para desgracia de la especie humana, muchos de ellos mueren de manera violenta. Esa es una absoluta vergüenza. Nada justifica la muerte, el hambre o el maltrato de un solo niño en cualquier lugar del mundo. La muerte de niños y jóvenes en medio de la guerra es un hecho desgarrador que confirma la degradación y los patéticos extremos a los que ha llegado el conflicto armado en nuestro país. La guerra sigue desarrollándose en medio de la población civil, de niños y jóvenes, con plazas, escuelas, iglesias, hospitales y pueblos enteros convertidos en objetivos militares. Nos parece importante promover acuerdos humanitarios. Y las posibilidades, no solamente acuerdos que tengan que ver con el intercambio de retenidos, de secuestrados, sino también para que se garantice en medio del conflicto a los niños y las niñas, se protejan las escuelas, los centros de salud. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, en muchos sitios de este país la estación de policía está al lado de la escuela? O que las escuelas, como lo hemos escuchado en el caso de Arauca, se utilicen como sitios de entrenamiento, de operación y de control por parte de las fuerzas militares. Esa es una manera también de involucrar a los niños y las niñas en el conflicto. La realidad de los niños de la guerra es cada vez más estremecedora. Cifras macabras que portan en sí mismas las semillas de nuevas violencias. Por lo menos 15.000 niños hacen parte de las filas de combatientes de las organizaciones insurgentes y grupos paramilitares. Niños y niñas que son utilizados como espías, mensajeros, escudos humanos. Niñas en las filas de combatientes que deben soportar agresiones sexuales y discriminación. Niños y niñas que deben huir del fuego entre las partes o de actos deliberados contra la población civil, que son secuestrados o desaparecidos. Niños y niñas que han muerto o quedaron mutilados por efectos de las minas antipersonales. Yo creo que los niños y las niñas de ningún país del mundo deben estar en las guerras por su propia condición de niños. Los niños lo que tienen que estar es para ser felices, para jugar, para recibir el amor de sus padres, para crecer, para aprender, para florecer. Entonces un niño que está en guerra no puede hacer ninguna de esas cosas. Simplemente por eso los niños no deben estar en la guerra. Los niños que en cualquier parte del mundo estén sometidos a participar de la guerra sufren igualmente las consecuencias de la misma. La situación emocional que los niños están viviendo en Irak seguramente son situaciones similares a las que sufren los niños aquí en Colombia, porque estamos hablando de niños que sufren la pérdida de familiares, de seres queridos. Estamos hablando de niños que tienen que verse enfrentados a situaciones de combate en muchas ocasiones, tanto allá como acá. Estamos hablando de niños que sufren también el miedo frente a lo que significa la presencia de actores armados en sus lugares de habitación, en sus pueblos. Niños, la muerte de un solo niño es la muerte de la memoria, la muerte de la luz en el mundo, la muerte de lo que nos salva como especie. Porque los niños con su sola presencia nos enseñan a desarmar el corazón. Se habla mucho de la restauración ahora, ¿no? En el caso de Irak, de todo lo que va a significar la restauración del país. Todavía no hemos escuchado, yo creo,
¿Qué se piensa hacer con la restauración emocional de todos estos niños? Así como en Colombia tampoco todavía se habla de la restauración emocional de los niños que hoy están viviendo el conflicto del país. Los niños y niñas no queremos estar en la guerra. Esta es la campaña que adelanta la coalición contra la vinculación de niños y jóvenes al conflicto armado en Colombia. Uno de sus objetivos es el de promover cambios legislativos para proteger a los niños inmersos en el conflicto. No hay una legislación que se adecue a las condiciones y características de los niños y niñas que se desvinculan. Las normas que se están imponiendo, es decir, los decretos, esta política de seguridad es un tema que también nos preocupa, porque dentro de esta política está la incorporación de los informantes, de los soldados campesinos. ¿Hasta dónde? Y esa es una pregunta que le hacemos al gobierno. ¿Hasta dónde esta política no va a incluir los niños, niñas, jóvenes menores de 18 años? Bueno, este es el testimonio de una niña que vivía nacida en el sur de Bogotá, que estuvo en la guerrilla y ahora está en este programa de los niños reinsertados. Yo quisiera que fuera una lucha legal por el pueblo, pero que fuera sin armas, sin fusiles. A mí me gustaría que la guerra fuera sin armas. Me gustaría volver a la guerrilla, pero que la guerra fuera sin armas, que no tuvieran armas, que no mataran gente. O sea, una guerra, pero no una guerra, sino como diálogo. Simplemente con palabras, planteamientos, propuestas y decisiones. Una guerra, pero civilizada. La solución militar a esta guerra, yo no la creo. Y no la creo porque en la zona donde están estos niños, cualquier día pasa cualquier grupo armado de cualquier lado y recoge los niños que quiera. Puede recoger 100 niños en un día, porque no tienen posibilidad de una vida digna. Esa es la gran tragedia que yo encuentro en este libro. Tú no tienes la culpa, mi amor, que el mundo sea tan feo. Tú no tienes la culpa, mi amor, de tanto tiroteo. Un niño es indefinible. Un niño es un milagro, un niño es la voz de la esperanza en dos paticas. Un niño es la sabiduría más entrañable de la especie humana. Lo que salva a la especie humana en su conjunto es la sabiduría que canta y vuela en el corazón de sus niños.